Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Van ya 15 meses de guerra en Ucrania y el ejército ruso sigue sin poder imponerse en el campo de batalla. Los ucranianos han compensado su menor número y la escasez de artillería con mejores tácticas, alta moral de combate y armas provenientes de las potencias occidentales. Putin, en definitiva, muerde el polvo donde se suponía que iba a triunfar. Pero en otros ámbitos, como la economía y la política, le está yendo mucho mejor, justo donde Occidente pensaba que su poderío era indiscutible. Está consiguiendo sortear buena parte de las sanciones y, aunque la economía rusa acusa ya muchos problemas de suministro, no se ha paralizado. En ello ha tenido mucho que ver el apoyo chino y el hecho de que buena parte del llamado sur global se haya puesto de perfil ante el conflicto. Condenan de forma retórica la invasión, pero no quieren ir ni un centímetro más allá, ya que consideran que lo que suceda en el este de Europa no es de su incumbencia. En el aspecto político y de imagen, el régimen de Putin ha conseguido erigirse para muchos en el paladín de los valores tradicionales. Eso mismo es lo que le han comprado en buena parte del mundo, también en Occidente, donde los partidos y movimientos identitarios simpatizan con el gobierno ruso, ya que creen que lo que se está librando en Ucrania no es más que una lucha entre esos valores cristianos tradicionales y las doctrinas posmodernas, tan en boga en todo Occidente desde hace unos años. El propio Putin insiste en ello siempre que puede. En un discurso que dio poco antes de comenzar la invasión de Ucrania, insistió en que había que rescatar a Occidente de sí mismo. Un mensaje que caló hondo entre muchos europeos y estadounidenses, especialmente del ala derecha del espectro político. Según la propaganda rusa, Occidente se encuentra en un estadio muy avanzado de decadencia moral y ha de ser Rusia, convertida en una suerte de reserva espiritual, la que se encargue de recordar algo tan elemental y emprender una cruzada para restaurar el orden natural de las cosas. En Occidente no se ha calibrado adecuadamente el peligro de este reclamo, que a algunos se les antoja casi medieval. En Washington y en Bruselas responden reafirmando su creencia en valores universales, como los derechos humanos, la democracia liberal o el Estado de Derecho. Pero en las sociedades occidentales, que son las más abiertas y las más diversas del mundo, se debate sobre una serie de asuntos como los derechos de los homosexuales y los transexuales, el aborto, la eutanasia o la lucha contra el cambio climático. Pero no solo eso, también se debaten con ardor algunos elementos de la denominada cultura woke, que está fracturando la convivencia en ciertos ámbitos, como el universitario. Este debate sobre lo woke provoca estupor en otras partes del mundo y es ahí donde Putin y su formidable maquinaria de propaganda han entrado en juego, agitando el tablero y creando una legión de partidarios de Rusia que, si bien la mayoría no están de acuerdo con la invasión de Ucrania, asumen que es algo inevitable, ya que Occidente está podrido por dentro. El éxito del Kremlin en esta campaña, que trata de aprovecharse de la confusión moral en Occidente, está siendo notable en todos los países de Europa y también en Estados Unidos e incluso en Hispanoamérica. Una parte de la derecha tiene el corazón partido. Por un lado les desagrada Putin y sus formas, pero por otro creen que es el único que puede plantar cara a la decadencia de Occidente. Desde que empezó la guerra de Ucrania, de esto hace ya 15 meses, acaban de cumplirse, el día 24 de mayo, hay dos grupos en Occidente que apoyan de forma más o menos entusiasta a Rusia. Por un lado están los viejos comunistas, que ven en Putin, y más que en Putin en el ejército ruso, una reencarnación de los líderes soviéticos y, por supuesto, del ejército rojo. Su apoyo a Rusia viene condicionado por el hecho de que es Rusia ahora la que se opone a la OTAN y a Occidente y al malvado capitalismo, que son los verdaderos enemigos de los comunistas desde siempre. La extrema izquierda occidental sabe que el régimen de Putin no tiene nada de comunista, de puertas adentro por lo menos, pero les complace que haga frente a Occidente y que se erija en algo parecido a un contrapoder a la hegemonía de los Estados Unidos y de sus alianzas por el mundo. Alianzas como, por ejemplo, la OTAN, que es la alianza militar más poderosa y más conocida de todas.
De ahí que hablen tanto de geopolítica, porque es eso mismo lo que a ellos les interesa, el equilibrio entre las diferentes potencias. Para ellos, desde el final de la Guerra Fría, de esto hace ya 30 años, Estados Unidos hace y deshace a su antojo en un mundo que es unipolar. Esa es la razón por la que apoyan a cualquiera que desafíe la hegemonía estadounidense. Ya se trate de los ayatolás iraníes, de los castristas cubanos, de los bolivarianos de Venezuela o de la Rusia de Putin. Que la extrema izquierda occidental se pusiese del lado de Rusia en la guerra no fue una sorpresa. No nos vamos a engañar a estas alturas. Era algo previsible y que iba a suceder porque ya se pusieron de su lado con la invasión y la anexión de Crimea. No es la primera vez que la extrema izquierda de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos toman partido, a veces con la nariz tapada, otras veces directamente sin tapársela, por Vladimir Putin. Todos contábamos con ello. En anteriores conflictos, algunos lejanos, como el caso de la guerra de Irak, la extrema izquierda en Europa y en Estados Unidos tomó partido por Saddam Hussein, aunque era una cosa realmente llamativa, pero tomó partido por él y por los grupos yihadistas que le sucedieron tras la victoria en la guerra de los Estados Unidos y el Reino Unido. Los llamaban, recuerdo perfectamente, resistencia iraquí. Y aprovechaban para reclamar su lucha siempre que podían. Les llamaban resistentes iraquí o insurgentes iraquíes, a pesar de que en la mayor parte de los casos eran simples terroristas que ponían bombas en mercados en Bagdad o en otras ciudades de Irak, en las que morían en esos atentados cientos de inocentes, por supuesto, de nacionalidad iraquí. Pero daba igual porque lo importante era desgastar a los Estados Unidos. En eso, y la caída del muro en aquel entonces estaba más cerca, no habían cambiado demasiado. Algo similar sucedió algo más tarde, coincidiendo con las primaveras árabes. De esto hace ya unos 10 años, algo más de 10 años. Identificaron a muchos de los presidentes derrocados por aquellas manifestaciones multitudinarias que se produjeron pues, en todo el norte de África y parte de Oriente Próximo. Pues identificaron a estos presidentes como el tunecino Ben Ali, por ejemplo, o el egipcio Hosni Mubarak, como los hombres de Washington. Y apoyaron evidentemente las revueltas, esperando, eso sí, no que saliesen los islamistas beneficiados, como sucedió en algunos lugares, caso de Egipto, por ejemplo, sin irnos muy lejos, sino con la idea de que hubiese una especie de revolución comunista en países como Túnez o incluso también en el propio Egipto. Con el libio Muammar el Gaddafi lo tenía muchísimo más claro, ya que este hombre ejerció durante buena parte de su vida y se pasó muchos años al frente de Libia como presidente, pues desde que dio el golpe de Estado hasta el año 2011 cuando le mataron. Bien, pues durante buena parte de su vida se había significado como un combatiente antiimperialista, de ahí que de una manera u otra simpatizaban con su causa. La sorpresa, por lo tanto, no fue el hecho de que la extrema izquierda, da igual el país en el que miremos, en todas partes se ha comportado de una manera similar, se mostrase, no sé si simpatizante, pero sí al menos comprensiva con Putin, y sobre todo con las razones que el propio Putin esgrimía hace más de un año para desatar su operación especial, entre comillas, contra Ucrania, es decir, la invasión propiamente dicha. Se les podía ver en los periódicos o en las televisiones a las que tenían acceso, hablando de que aquello había sido pues una respuesta justificada porque la OTAN estaba, a su vez, agrediendo a Rusia desde hacía mucho tiempo y que, por supuesto, que quizá no era lo mejor invadir otro país y que hubiera sido mejor resolverlo de otra manera, pero que bueno, que Putin actuaba porque estaba siendo algo acogotado. Ojo, esta misma narrativa es la que tiene la extrema izquierda de ambos lados del Atlántico desde entonces. No han cambiado una sola coma. En el caso de la extrema izquierda era algo que dábamos por hecho desde el primer momento. Lo llamativo fue como una parte nada despreciable de la derecha occidental confraternizaba con el Kremlin. Esto a muchos les llamó la atención. No era nuevo, ¿eh? Algunos partidos de derecha identitaria de Europa Occidental estaban a partir un piñón con Putin desde hacía muchísimo tiempo. Algunos tenían incluso relación personal, como el caso con Vladimir Putin, como el caso de Marine Le Pen, ¿no? Esto era algo sobradamente conocido.
Pero una cosa es simpatizar, reunirse, tener relación más o menos directa con un líder extranjero, en este caso un líder que estaba sancionado. No olvidemos que Rusia tiene sanciones, claro, evidentemente eran muy suaves en comparación con las que tiene ahora desde 2014, con un líder con el que se tienen ciertas afinidades ideológicas. Y otra bien distinta es apoyarle en una agresión total y absolutamente injustificable como la de Ucrania. Algunos de estos partidos, como la Reagrupación Nacional Francesa o la Liga Italiana, tuvieron de hecho a lo largo del mes de marzo de 2022, fue muy gracioso verlo, tuvieron que recular, matizar su apoyo y condenar a veces a regañadientes la invasión de Ucrania, pues porque era una cosa que estaba ahí. La agresión era evidente, no había habido provocación ninguna y además estaban violando todo el derecho internacional. En Estados Unidos, a falta de partidos de extrema izquierda o extrema derecha con representación en el Congreso, allí solo tiene representación el Partido Republicano, el Demócrata y hay algunos independientes, concretamente en el Senado. A falta de eso, pues la fractura se produjo dentro del Partido Republicano, en un momento en el que este partido acababa de perder la presidencia. La cuestión rusa, además, en Estados Unidos no era nueva. Un tema que aquí en la misma Contracrónica lo traté en su momento, allá por 2018-2019. El tema de ruso estaba desde hacía muchísimo tiempo en el centro del debate. Era la llamada Russian Interference, ¿no? La trama rusa en las elecciones de 2016. En la campaña electoral de aquel año, los demócratas acusaron a Rusia, o a la inteligencia rusa, mejor dicho, de entrometerse en la campaña, filtrando una serie de correos electrónicos muy comprometedores que pusieron a Hillary Clinton en apuros. Aquello, ya digo, se le denominó la trama rusa y se investigó durante años sin sacar nada en claro o muy poco en claro. Se le asignó, de hecho, al tema un fiscal especial, el antiguo director del FBI, Robert Mueller, que elaboró un informe muy sustancioso, le llevó bastante tiempo elaborarlo, en el que se revelaban contactos entre miembros del equipo de campaña de Donald Trump y agentes rusos, pero no había pruebas suficientes ni concluyentes para hablar de una conspiración. Ese era que era el origen de todo, que habían conspirado realmente entre los de la campaña de Trump y estos agentes a las órdenes del gobierno ruso para perjudicar a Hillary Clinton y por extensión a los demócratas y llevar en volandas o ponérselo mucho más fácil por lo menos a Donald Trump. Esto fue un run que estuvo en la política americana y en la prensa, por supuesto, pues durante 3 años tranquilamente, desde el año 2016, que es cuando se produjo la famosa interferencia, hasta el año 2019. Fue en 2019, en abril de 2019, de hecho hice un programa en aquel momento, solo unos meses antes de que diese comienzo la campaña electoral que sacó a Trump de la Casa Blanca, cuando Mueller presentó el informe. Era un informe, ya digo, muy largo, lleno de información, pero con el informe en la mano no se podía culpar realmente a nadie. Luego, tras ello, vinieron las elecciones en 2020, en fin, la pandemia y todo aquello, y sobrevino la derrota de Donald Trump y la frustración de buena parte del electorado republicano, y eso no pasó desapercibido en Moscú, que se guardó la bala para emplearla más adelante. Desconocemos si el gobierno ruso interfirió en la campaña de 2016 porque, como bien concluyó Mueller, no hay pruebas que puedan incriminarles directamente ni a los rusos ni a los de la campaña de Trump. Pero de un tiempo a esta parte es público y notorio que los terminales propagandísticos del Kremlin practican el antioccidentalismo más descarado. Esto, ya digo, no hay más que echar un vistazo a Russia Today o a la agencia de noticias Sputnik para verlo con nuestros propios ojos. No es nada nuevo, no hay más que ponerse delante de un discurso, un mitin electoral del propio Vladimir Putin, a ser posible que esté subtitulado en inglés o en castellano, para ver que realmente viven con la obsesión de Occidente. Tampoco es un secreto que ciertos problemas que ha tenido Occidente en los últimos años, especialmente a lo largo de la última década, como el Brexit, como el caso del referéndum de independencia de Cataluña del año 2017, había indicios de que andaban los rusos enredando por detrás. Estos son temas que la Unión Europea, también los Estados Unidos, han investigado
no de una manera que viniesen aquí a interferir directamente, porque eso hubiera sido demasiado cantoso, pero sí que hicieron todo lo posible, especialmente desde sus terminales mediáticos, para empujar, en el caso del Brexit, empujar al Reino Unido fuera de la Unión Europea, o en el caso del referéndum de independencia de Cataluña, pues abrir una crisis constitucional en España de primera categoría, a ser posible con la separación de una de las regiones del país, lo cual hubiera supuesto una crisis para toda la Unión Europea. Estas son cosas, algunas las he tratado aquí en la Contracrónica, en algún momento a lo largo de los últimos 6 o 7 años, que todos de una manera u otra conocemos. Todo esto además ha ido al compás, muchas veces, de las propias declaraciones de Putin, que no engañaba a nadie. Con la izquierda del espectro no tienen demasiados problemas, por ahí se encuentran en terreno abonado, ¿no? No sucedía lo mismo con la derecha, a la que están llegando a través de otro tipo de mensaje. Según ellos, Occidente se encuentra en un grado avanzado de descomposición moral. Está tomado Occidente por las minorías, está machacado por el aborto, el divorcio, el descreimiento, la desestructuración familiar, el panorama que pintan del propio Occidente es el de una sociedad que está en plena extinción, ya mismo, vamos, que le queda muy poquito. Frente a eso, se erige una Rusia cristiana, moralmente intachable, que está obligada a emprender una cruzada y a rescatar a Europa de sí misma y de sus propios excesos. A través de este mensaje, un mensaje, como vemos, muy sencillo y fácil de repetir en los medios, y si se puede acompañar de imágenes y de vídeos, pues mejor todavía, ¿no? Veis lo que hacen, qué bien se está en Rusia, veis cómo la gente va a misa, veis cómo las cosas allí funcionan, las calles están limpias, la gente es respetuosa, mientras, mirad lo que tenemos aquí, delincuencia, tenemos todo tipo de problemas, enfrentamientos en las universidades, etcétera, etcétera. Bien, ese mensaje, ya digo, ha llegado a mucha gente que, generalmente por desconocimiento, cree que realmente Rusia es una reserva espiritual de la cristiandad. Digo por desconocimiento porque Rusia es el país con la mayor tasa de abortos del mundo y el tercero con la tasa de divorcios más elevada. Es una reserva espiritual un tanto peculiar, como podemos ver. En esto, lo de la tasa de divorcio solo le supera a Kazajistán, la antigua república soviética, y luego una república pequeñita, insular, la de las Maldivas, que está en el Océano Índico, que desconozco las razones que hacen que los maldivenses se divorcien tanto. Pero vamos, de países grandes, solo Kazajistán y Rusia son los primeros. En el caso del aborto, en Rusia el aborto es legal desde hace muchísimo tiempo, es un país pionero en ese aspecto. Es legal desde hace más de un siglo, desde el año 1920, cuando en otros países de Europa, bueno, digamos en Norteamérica, hubiera sido directamente impensable legalizar el aborto. 1920, estoy hablando, justo después de la Revolución Bolchevique. Fue de hecho el primer país del mundo en legalizarlo, para cualquier supuesto, además. En los últimos años se han aprobado algunas restricciones para combatir la crisis demográfica, pero aún así sigue siendo muy común entre las rusas abortar una o varias veces a lo largo de su vida. La tasa de aborto en Rusia es 5 veces superior a la de España o Alemania, que tiene una tasa de aborto similar, y 3 veces superior a la de Suecia, a la del Reino Unido o a la de Estados Unidos, que son los 3 países occidentales con las tasas más elevadas. Para que nos hagamos una idea, os doy el dato porque lo tengo aquí. En España y Alemania la tasa de aborto es de aproximadamente, depende del año obviamente, en torno al 10 por 1000. En Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido ronda el 20 por 1000. Bien, en Rusia es más del 50 por 1000. Con el divorcio pasa algo similar. En Rusia, 1 de cada 2 matrimonios acaba en divorcio. Bueno, empezando por el del propio presidente, que se divorció de su esposa Lyudmila hace solo 10 años. No es habitual, en cambio, encontrar, creo que más allá de Francia, donde eso sí está relativamente común, que los presidentes se divorcien o tengan una segunda esposa. En el caso del resto de Europa, pues no es lo habitual. Y no es porque haya excesivo moralismo, sino porque tampoco está bien visto, a pesar de todo, ¿no? Lo podemos ver en el caso de Alemania con Olaf Scholz, o bueno, en España con Pedro Sánchez, en el Reino Unido Rishi Sunak, incluso Emmanuel Macron, que solo se ha casado una vez, que llevan todos mucho tiempo con la misma o con el mismo. En el caso de Giorgia Meloni de Italia, los mandatarios, por regla general, no suelen llegar divorciados a las urnas. Un caso excepcional fue Gerhard Schröder, el alemán, que se había divorciado 3 veces cuando llegó al poder.
Creo que ya va por 4, que ya está con la quinta o algo así. Pero vamos, que no es lo habitual en Europa Occidental. Ya digo, no por un moralismo excesivo, cosa que sí sucede en Estados Unidos. Allí sería impensable que alguien se presente, no lo sé. El caso de Trump fue excepcional, que era también la tercera, creo que tenía. Pero en el resto, hasta Donald Trump, ningún presidente había llegado al poder, bueno, en la campaña siquiera, con un divorcio a sus espaldas. Pero bueno, que en el tema de Rusia, lo del divorcio está muy asumido desde hace muchísimo tiempo. El divorcio, como el caso del aborto, lo aprobaron rápidamente, nada más concluida la revolución bolchevique. Como con el aborto y el divorcio no pueden dar lecciones, los artífices de la propaganda rusa, ya que los datos son superiores a los de Occidente, se centran en otras cuestiones, como los derechos de los homosexuales y los transexuales. En Rusia la homosexualidad se despenalizó, también coincidiendo con la revolución bolchevique en 1917. Esto lo hicieron poco después, creo que fue 1 o 2 meses después, pero 20 años más tarde Stalin volvió a prohibirla, a finales de los años 30. Prohibición que se mantuvo hasta la disolución de la Unión Soviética. En ese tiempo, cualquier persona que fuese sorprendida practicando relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo era arrestada y encarcelada en virtud del artículo 121 del Código Penal soviético. Hoy en Rusia, desde principios de los años 90, las relaciones homosexuales son perfectamente legales, pero se han promulgado, eso sí, varias leyes que impiden, por ejemplo, la celebración de desfiles del orgullo gay. Estos desfiles que se celebran pues, en buena parte del mundo a finales del mes de junio, menos en Madrid, que se hace a principios de julio. Ha pasado algo parecido, por ejemplo, con la pornografía. Estuvo terminantemente prohibida durante el periodo soviético, luego se legalizó y hasta surgió en Rusia una pequeña industria pornográfica, como en todo el este de Europa. Hoy Rusia es uno de los países del mundo en los que se registra mayor tráfico a sitios de contenido para adultos como Pornhub, que se encarga de hacer unas estadísticas estupendas. Respecto a la transexualidad en Rusia es legal y se permite incluso la reasignación de género sin necesidad de cirugía. A la luz de los hechos, no parece que Rusia sea un modelo de valores cristianos, de lo mismo que presume la propaganda rusa. Menos de la mitad de la población, el 47% exactamente, se identifica como cristiano. Solo el 41% como ortodoxo. El resto son musulmanes, que no es un porcentaje muy alto, es el 6,5%, o directamente ateos o agnósticos. Los ateos y los agnósticos constituyen en torno al 40% de la población de Rusia. No es un número especialmente alto, tampoco bajo, con respecto al resto de Europa Occidental. Es más o menos el mismo. Y Estados Unidos también. Rusia, en definitiva, es un país laico, en el que sus habitantes practican una religiosidad, en el caso de que la practiquen, muy superficial. Hay devotos muy entregados, como en todas partes, pero constituyen una minoría. El relato del régimen ruso tiene, como podemos ver, más de realidad virtual que de otra cosa. Pero a pesar de ello ha persuadido a muchos de que la Rusia de Putin es la tabla de salvación de Occidente. Con esa realidad virtual, debidamente condimentada con imágenes de Putin asistiendo a misa y besando crucifijos, los medios afines al Kremlin han creado la impresión, entre una parte nada despreciable de la derecha occidental, de que Europa y Estados Unidos están condenados, y solo Rusia, que mantiene encendida la llama de la ortodoxia, puede frenar la decadencia moral que nos está devorando en nombre de lo que se ha dado en llamar la ideología woke. Esa ideología, bueno, si es que podemos llamarla así, que yo lo dudo, ya que no cualifica como ideología en tanto que no responde a un conjunto normativo de ideas. Bien, esa ideología existe, está ahí, y la enarbolan algunos partidos de extrema izquierda, seducidos por el pensamiento posmoderno, la teoría francesa que llaman los estadounidenses, aunque luego la realidad es que la mayor parte de pensadores posmodernos, y sobre todo su aplicación más maximalista, se está llevando a cabo en Estados Unidos, no en Europa. Pero el aborto, el divorcio o los derechos de los homosexuales y los transexuales no forman parte de esa teoría. El primero, el aborto, ha dado pie a acalorados debates en toda Europa y sigue dándolo. Respecto a lo segundo, los derechos de los homosexuales y los transexuales, en fin, forman parte de los derechos humanos, un patrimonio irrenunciable de cualquier persona que se diga civilizada. De modo que lo que tendríamos con la Rusia de Putin no es más que una coartada para los reaccionarios que ya estaban en Occidente, tratando de hacer llegar su mensaje a capas más amplias de la población. Putin lo que les ha permitido es poner un nombre al Salvador.
y, sobre todo, intensificar sus ataques contra la sociedad abierta, la democracia liberal, el Estado de Derecho y eso que llaman globalismo, un término peyorativo que se asocia al cosmopolitismo burgués que denunciaban en la Unión Soviética. Frente a él se levanta, según ellos, el régimen de Putin, convertido en sus mentes en algo parecido a un bastión de los valores cristianos tradicionales. La verdad es que Rusia no es bastión de nada, salvo de un etnonacionalismo tóxico que ha transformado aquel país en una irrespirable dictadura belicista. Pero lo que se libra en Occidente no es eso. Lo que se libra en Occidente es una batalla interna, no muy diferente a la que tuvo lugar durante las décadas de los años 60 y 70. En aquel momento, eso sí, fue mucho más violenta. Esta vez se queda en conspiraciones, desinformación y, sobre todo, desconocimiento. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Joe, que está en Tampa, en el estado de Florida, y que pregunta por qué Estados Unidos tiene bases en el extranjero y si eso es legítimo. Y quisiera ver si podría aclararme un poquitico una duda que tengo. Vladimir Putin alega que la OTAN está desplegando mucho armamento cerca de su frontera y que eso atenta contra la seguridad de Rusia. Y la pregunta es, cuando hablamos de armamento y estamos hablando de armamento no nuclear, diríamos misiles y armamento convencional, digamos, y él se justifica con eso para la invasión a Ucrania. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto es legítimo que un país tenga una base militar en cualquier otro país por una X alianza? Y si en este caso él en algún momento ha hecho lo mismo, ha desplegado algún tipo de armamento en algún otro país convencional, como decía antes. Y muchísimas gracias por tu programa. Gracias. Bueno, es perfectamente legítimo si hay consentimiento por parte de los dos gobiernos, claro está. En el caso de Estados Unidos, tiene bases repartidas por el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues porque es la primera potencia mundial y tiene una serie de intereses que proteger. El Reino Unido también tenía bases repartidas por el mundo hace siglo y medio, con la diferencia de que esas bases las convertía en colonias o en dependencias. Los españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII también construían bases, entre comillas, es decir, puertos de avituallamiento, castillos. Ahí en Florida tenéis en San Agustín una fortaleza española magnífica, que por cierto, los floridenses cuidan con mucho mimo. Bien, pues era eso, no pasaron al interior, simplemente trataban de proteger esa vía, esa costa concretamente, que era por donde desfilaba la flota del Tesoro. Vamos, que como ves, esto es algo perfectamente normal que se viene haciendo desde que el mundo se globalizó. Es una cosa que no tiene nada de extraño. La diferencia con lo que hace Estados Unidos y lo que hacían las potencias coloniales europeas anteriormente es que las potencias europeas solían convertir en colonias el lugar donde colocaban su base, ¿no? O en dependencias. No es el caso de Estados Unidos, que tiene bases estables en varios países de Europa, también en Oriente Medio, en Japón, en Filipinas, en Australia, quizá me dejó algún sitio. Bueno, por un lado necesita puertos de reabastecimiento de su armada y por otro le hace falta controlar ciertas zonas delicadas y dar apoyo a sus aliados en Europa y en el Pacífico. El sistema de flotas es importante para mantener el control de los océanos, así lo vieron al final de la Segunda Guerra Mundial, y estar listos para entrar en acción en muy poco tiempo. Tienen varias flotas, la segunda cubre el Atlántico Norte y la base la tiene en Norfolk, la tercera cubre el Pacífico Oriental y la base está en San Diego, la cuarta cubre el Atlántico Sur y tiene su base en Florida, en Jacksonville, la quinta cubre el Golfo Pérsico y el Índico y tiene su base en Bahrein, en el Golfo, pero el Golfo Pérsico, vamos. La sexta cubre el Mediterráneo y el Mar Negro y está acuartelada en Nápoles. Y la séptima cubre el Pacífico Occidental y tiene su base en Japón. Actualmente no hay primera flota, pero sí la hubo en el pasado. Pero se integró, creo que en los años 70 o algo así, en la tercera flota, la del Pacífico Oriental con base en San Diego. Hace unos años dijeron de reactivarla para cubrir mejor el Índico, llevándose la base a Australia. Bien, algo similar pasa con su fuerza aérea. Necesita tener efectivos listos para intervenir en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, y eso le obliga a mantener bases aéreas por todo el mundo, especialmente en ciertos lugares estratégicos. En España, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos tiene dos bases, ambas compartidas con el ejército español, la de Rota, que es aeronaval, y la de Morón, que es aérea.
En ambos casos están las dos muy cerca del estrecho de Gibraltar, que es un lugar de gran valor estratégico, ya que da acceso al mar Mediterráneo. Los rusos también tienen bases en el extranjero allá donde se lo pueden permitir, es decir, donde los gobiernos locales les dan autorización. Hay bases rusas en varias exrepúblicas soviéticas como Kazajistán, en Kirguisia también hay, en Tayikistán, también en Siria, donde cuentan con varias bases aéreas y una naval, la base de Tartus. En el pasado la URSS tenía muchas más bases, cuando en todo el bloque socialista, tanto en Europa como en otras partes del mundo, como Cuba, Camboya, Mongolia, Yemen del Sur. Ahora parece ser que Putin quiere abrir unas cuantas más por África, un continente por el que ha apostado muchísimo. Así que eso de tener bases en el extranjero es legítimo siempre y cuando haya consentimiento por parte del país en el que se asientan. El propio ejército español tiene y ha tenido bases por el mundo como apoyo a sus misiones internacionales. No son bases estables, eso sí, son temporales para dar apoyo a esa misión. En Afganistán recuerdo que el ejército de tierra llegó a tener una base a la que bautizaron Ruy González de Clavijo, un embajador del siglo XIV que viajó hasta Asia Central por orden de Enrique III de Castilla para establecer relaciones con Tamerlán, un sultán mongol que fundó el imperio timúrida. Ahí el ejército, la verdad es que tuvo todo un detalle para los aficionados a la historia. Bien, seguimos con Francisco, que se plantea si Pedro Sánchez decidiese no ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones. Hola, Fernando y Contraescucha. Una pregunta que tengo, Fernando. ¿Te imaginas que Pedro Sánchez no es el candidato del PSOE? Porque lo damos por hecho. Pero como tú bien dices en tu contracrónica, el ego de este hombre es brutal. Y creo que no llevaría muy bien perder las elecciones. Puede intentar un Lula, ¿no? Un Lula da Silva. Es decir, puede intentar poner a alguien, pongamos a Yolanda Díaz, para ser más feminista y mucho feminista que nadie, que pierda las elecciones, y cuando lleguen a hacer medidas impopulares y todo este tipo de restricciones, pues cuando pasen 4 años, volverá a presentarse y volver como El Salvador, como ha pasado con Lula y Bolsonaro, que vuelve la izquierda. ¿Qué crees que de esa posibilidad? Ya sé que es una hipótesis y que no te gusta mucho la hipótesis, pero sería otro gran golpe de efecto y, como tú dices, a este hombre siempre le queda un conejo en la chistera. Un saludo y muchas gracias por tu programa. El problema con la convocatoria del otro día, Francisco, es que es tan precipitada que no da tiempo a nada, no da tiempo a buscar un sustituto, cosa que sí tuvo Zapatero cuando convocó elecciones en 2011, después de salir derrotado de las municipales. Anunció la convocatoria en julio y las elecciones fueron en noviembre, así que tenían por delante casi 5 meses. Esta vez hay apenas 50 días. Van los plazos tan ajustados que para confeccionar y presentar las listas les quedan solo 19 días. El día 19 de este mes tienen que estar presentadas con todos los candidatos. Vamos, que si lo quiere hacer tendrá que decidirlo ya, no puede improvisar sobre la marcha. El problema que tiene con esto es que el PSOE no quiere desaparecer. Es decir, saben que si presentan a cualquier otro, los resultados serían peores. Por no hablar de que el PSOE no tiene voluntad propia, es Sánchez y sus circunstancias. A ver, por poder podría suceder. Pero ya digo, no es más que un espectro al servicio de Sánchez. Les tiene agarrados por salvarse a la parte, no pueden hacer nada. No les da tiempo a convocar un congreso extraordinario ni a crear resistencia alguna. Bueno, eso por no hablar de que Sánchez carece de Delfín. Se ha rodeado de medianías, porque lo único que quería era obediencia ciega y que no se le cuestionase nada. Ahora ya no hay nadie que pueda sustituirle, que era exactamente lo que buscaba. Así que lo más probable es que se la juegue hasta el último momento. La incógnita, y esto me pregunto yo, entiendo que muchos de vosotros también, es ¿qué hará si pierde las elecciones? Bien, vamos ahora con Juan Antonio, que es de Castellón, que estuvo este domingo en una mesa electoral ahí en su ciudad y nos cuenta lo siguiente. Mira, quería plantearte un tema que ha salido varias veces y bueno, yo quisiera plantearlo desde otro punto de vista. Y es el tema de las elecciones, ¿no? El modo de efectuar las elecciones. Y es que este domingo, pues me tocó el honor de ser presidente de una mesa electoral aquí en Castellón. Y la verdad es que te quedó un sabor muy agridulce cuando acaba el día. Ya por la mañana, cuando llegamos a las 8 de la mañana, no había nadie allí. O sea, habían varios responsables del Ministerio de Justicia, creo que es, pero nadie tenía el listado de las personas que tenían que conformar las mesas. Entonces, ellos, en voz alta, van nombrando quién es presidente de la mesa 6, de la mesa 7, de la mesa 8. ¿Qué ocurre? Que el que se ha dejado el papel que te llega por correo en casa no lo sabe.
Y ellos tampoco lo saben, ni tienen modo de saberlo, porque la gente judicial que tiene los listados está dando vueltas por la ciudad de colegio en colegio. Solo Castellón tenía 60, creo que eran 160 colegios, o 60 colegios. Eh, Al final, pues por descarte y buscando la tarjeta censal por casa a los familiares, intuyes que tienes que ser presidente de la mesa donde vas a votar. Con lo cual, nada, montamos las mesas y cuando llegamos a las mesas resulta que tampoco nadie sabe cómo se abre una mesa electoral. Porque, en primer lugar, no te han enviado la información por correo que antes te la enviaban, tampoco te han dicho dónde te tienes que descargar la información para saber cómo funciona una mesa electoral. Los agentes judiciales no saben cómo se abre una mesa electoral porque no les han formado para ello, porque ellos trabajan en el Ministerio de Justicia, donde sea, son funcionarios, y al final los que abrieron los colegios electorales fueron los interventores de los partidos. O sea, a mí me abrió la mesa un interventor del PP, en otra mesa abrió un interventor del PSOE, en otro uno de Compromís, que pues, siendo Castellón pues también están. Pero si no es por los interventores, las mesas no arrancan. De hecho, tuvimos la suerte de que yo ya había sido presidente en el, en el referéndum de Maastricht, recordaba algo, y el interventor era un chaval muy avispado, y la verdad es que nos lo puso súper fácil. Entonces nosotros arrancamos así como 10 minutos, un cuarto de hora antes que los demás colegios, ya lo teníamos todo hecho. Las votaciones, pues son como un día normal, y te vas dando cuenta que hay cosas que no tienen ningún sentido, como apuntar uno por uno los nombres de los electores que van votando. Cuando luego al final del día dices, bueno, básicamente es para hacer el conteo de electores. Entonces al final del día te das cuenta que con escribir el número ordinal de elector que ha votado y su código censal es suficiente, no hace falta apuntar su nombre. No entiendo por qué te hacen apuntar su nombre. O sea, yo apunté a mano casi 500 nombres, a mano. Y cuando acaba el día, pues ya, pues eso, conteo manual. Por suerte los votos coincidieron con los sobres, los interventores todos firmaron de acuerdo, las actas ya las habíamos preparado durante el día porque el interventor era muy avispado y nos dijo, vamos a ir rellenando fechas y tal de las actas para que luego al final solo tengas que rellenar los datos de número de votaciones, resultados y tal. Pero te das cuenta de que en un colegio, pongamos por caso, en Hernani o en la Cataluña independentista, donde obviamente no van a haber interventores de Vox, probablemente, o del PP, tú ahí puedes añadir los votos que quieras, porque puedes poner todas las papeletas que quieras y asignárselas a los votantes que no han ido. En mi mesa votaron el 55% de los electores. El resto los podíamos haber añadido perfectamente si no hubiera habido interventor en la última media hora de las votaciones o con el colegio ya cerrado, podíamos haber añadido todas las papeletas que hubiéramos querido y asignarlas a los electores que no habían venido a votar. Por tanto, yo le comenté al interventor, oye, ¿y por qué no se vota con el DNI electrónico? Que ya se puede leer con una tarjeta, con un lector de tarjetas, por ejemplo, el chip. Porque si el lector viene, pasa su DNI electrónico por un lector y eso queda registrado. Y tú puedes ver en una pantalla cómo se van sumando esos votos. Por ejemplo. En fin, ya te digo, un proceso muy anticuado, con unas fallas que dices, no sé, yo aquí veo lagunas por todas partes. Y luego, pues claro, espérate al cartero, porque Correos debe de custodiar una de las copias de las actas, con lo cual el nombramiento del amigo de Sánchez como director de Correos también se te enciende el pilotito. Y luego, pues eso, vete al juzgado a entregar las actas de tal y terminar, pues eso, empezar a las 7:30 de la mañana que entras al colegio para ponerte a las 8 en marcha y a las 9 abrir el colegio y terminar, pues yo terminé a las 12:30 de la noche. Y yo fui de los primeros en terminar en mi colegio electoral porque ya teníamos las actas preparadas, pero probablemente alguien terminó a la 1 o la 1:30 de la madrugada.
Así que, en fin, eso, que es un sistema que le veo fallas por todas partes y que entiendo que después a la hora de contar los votos habrá algún tipo de coeficiente corrector, porque si no, ya te digo que de ninguna manera ciertos partidos van a ganar en ciertas zonas de España. Imposible, vamos. Venga, un saludo, gracias. A mí, afortunadamente, nunca me han llamado para eso. Espero que nunca lo hagan, porque es que se me abren las carnes pensando que tengo que pasar un domingo ahí delante de la urna. Esto es lo bueno de Madrid, que somos tantos que es difícil que te toque una cosa de estas. Pero vamos, no sabía que daba tantos problemas y que era tan complicado. Pero vamos, como nunca lo he hecho, nada te puedo decir. Si algún contraescucha ha tenido una experiencia similar, que nos la cuente. Pero vamos, me parece normal que los interventores de los partidos sepan mejor que nadie cómo funciona esto. Es gente muy metida en el politiqueo y además les forman para eso dentro del partido. Luego, respecto a las posibilidades de fraude, bien, el sistema está concebido para que haya mucha gente en los colegios. No sé si ahora que tú has pasado allí un día entero te habrás dado cuenta. Bueno, ya según nos has contado, tú estuviste en otras, ¿no? Hay muchos interventores por todas partes, en fin, la propia mesa, policías, secretarios judiciales, que hay muchos ojos mirando. Puede suceder efectivamente porque no hay ningún sistema perfecto que haya algún tipo de fraude, especialmente en lugares pequeños donde pues no haya interventores, pero es que el fraude será mínimo porque los lugares son pequeños con muy pocos votantes. Pero en fin, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, quien nos habla de la posibilidad de extrapolar los resultados de las municipales a las generales. Si en las recientes elecciones castigar a Pedro ha sido un elemento decisor, en las próximas también lo será. Si en las recientes elecciones se ha materializado un cambio de ciclo político, en las próximas se consolidará. Y si en las recientes elecciones Pedro ha estado con el pie cambiado entre abucheos y escándalos, en las próximas será más de lo mismo. Su única baza es Alberto y su falta de empuje, carisma y tirón. Pero pese a ello parece avecinarse un cambio de presidente, aunque esto no suponga la solución a nada de lo que esencialmente no funciona en el país. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado y os emplazo a que vengáis por aquí mañana, no porque mañana es viernes y los viernes tenemos contrahistoria, pero que paséis por la contrahistoria porque viene Alberto Garín con un temazo. Hasta mañana.